Experimenta tu carrera y vive las oportunidades que USIL te ofrece. Inscríbete en los talleres vivenciales de la Universidad San Ignacio de Loyola. www.usil.edu.pe. Los mejores invitados están en Frecuencia USIL. Soy Jaime Bailey, quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Frecuencia USIL. A toda la gente de Frecuencia USIL les habla Ciro Pertusi de Ataque 77 de Argentina. Un abrazo muy grande a todos. Frecuencia USIL. Tu oficina será el mundo. Estudia en USIL. Aprovecha las más de 170 alianzas con universidades en todos los continentes. Te preparamos con nuestro modelo de formación por competencias, gestión empresarial y currículo bilingüe. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Trasládate a USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Inscripciones abiertas. usil.edu.pe. Hola, muy buenas tardes amigos, nuevamente una edición de Buenas Prácticas Docentes, BDP, y en esta oportunidad tenemos un programa bastante interesante con dos invitados muy importantes de nuestra casa de estudios, y el tema que planteamos hoy, para que ustedes puedan apoyarnos desde las redes sociales, lo hemos titulado como el buen humor y la risa en la práctica docente en el aula universitaria. Qué tan importante, qué tan relevante es estimular el buen humor y la risa en temas pedagógicos. Pero antes quiero hablar de nuestros invitados. En el segundo bloque del programa vamos a tener a un importante y reconocido profesional, exministro y actual vicerrector de investigación de nuestra Universidad San Ignacio de Loyola, en este caso el doctor Kurt Burneo Farfán. Voy a mencionar algunos aspectos importantes de su currículum, de su desarrollo profesional. Actualmente el doctor Kurt Burneo se desempeña como vicerrector de investigación en la Universidad San Ignacio de Loyola desde julio del año 2014 a la fecha, compartiendo también labor docente. Anteriormente fue director ejecutivo alterno por Perú y Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Desde enero del 2012 hasta julio del 2014 ha ocupado cargos como ministro en el Ministerio de la Producción desde agosto hasta diciembre del 2011, asesor de la presidencia del directorio del Grupo Comercia Bari, director del Banco Central de Reserva, presidente ejecutivo del Banco de la Nación, director suplente de la Corporación Andina de Fomento, viceministro de Hacienda, asesor de la Comisión de Presupuesto y Economía en el Congreso de la República. El doctor Burneo obtuvo un doctorado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Ramón Jules Sade de España y también posee un magíster en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo también licenciado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha publicado diversos artículos en diversos diarios reconocidos de nuestra capital y bueno, en la segunda parte de nuestro programa vamos a tener el placer de conversar con él sobre temas vinculados a la docencia, vinculados a la investigación, donde él justamente se encarga de esta materia fundamentalmente en nuestra universidad. Y también vamos a tener a otro reconocido docente de nuestra casa, en este caso el profesor Miguel Ló, coordinador de la carrera de marketing, que también va a compartir con nosotros algunas experiencias ligadas a su labor docente, pero esto va a ser ya en la segunda parte de nuestro programa. Y como siempre acostumbramos, vamos a iniciar con algunas reflexiones acerca del tema que hemos propuesto. Como les señalé, hemos propuesto para esta tercera edición de Buenas Prácticas Docentes el tema del buen humor y la risa en la práctica docente en el aula universitaria. Al respecto, hay literatura académica que usted puede encontrar en diferentes bases de datos científicas y también en la red en general. Una de las preguntas es si es un elemento indispensable la risa, el humor en la práctica. Y para esto también yo quisiera arrancar
con un simple concepto o una simple definición. Si nosotros nos vamos a la Real Academia Española de la Lengua, a la RAE, hay diferentes conceptos o definiciones ligadas al humor, pero, por ejemplo, podemos encontrar buena disposición para hacer algo, genio, índole, condición, especialmente cuando se manifiesta exteriormente, jovialidad. Hay diferentes definiciones en cuanto a lo que significa el humor. Está demostrado, según lo que uno puede encontrar en la literatura, que esta práctica constante del buen sentido del humor, de la risa, lo que va a ayudar es a estimular el aprendizaje. Nosotros en el Facebook personal he planteado a ustedes, radioescuchas y también televidentes que nos ven por www.frecuenciausil.com, les he planteado la siguiente pregunta. Entonces, ¿es importante el buen humor? ¿Por qué? Y voy a compartir algunas respuestas. Por ejemplo, un alumno de nuestra carrera de comunicaciones, Javier Reate y Molinelli, señala: yo pienso que sí, porque de esa forma se hace más dinámica la clase y además el docente llega al alumno de una mejor manera. Hay un exalumno que le agradezco también su participación, un egresado exitoso como Arturo García. Él señala: para mí lo esencial es una cuota de humor, no solo en el campo académico, sino en todo aspecto de la vida. Claro, que hay momentos, maneras y límites de expresarse adecuadamente. Hay otro alumno que también nos está escuchando, esperemos, Jorge Aguilar Valdivia. Él señala: estar sentado por horas puede resultar un poco estresante o tedioso. Siempre es bueno fomentar el humor sin perder el rumbo de la clase. Lo mismo se aplica, él cree, para cualquier aspecto ligado a un trabajo, a una labor. Si nosotros señalamos el humor en el aula, no queremos también que esto se convierta en sinónimo de desorden. Es decir, algo que tendríamos que tener claro es que esta es una actividad donde sin lugar a dudas el contenido, la transmisión de la información es importante. Pero un gran recurso, como en cualquier aspecto ligado a una jornada laboral o a un trabajo, y más en este caso por la responsabilidad, pues requiere una dosis también de buen humor para que esta transmisión se haga, como se ha podido observar en las respuestas de los diferentes comentarios, mejor dicho, para que esto se haga de manera mucho más dinámica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una clase, también tenemos que entender que el juego, la naturaleza del aprendizaje no puede desligarse de aspectos lúdicos. Hoy en día se ha demostrado por diferentes estudios que ese estrés que muchas veces se tiene en la clase, y dependiendo la complejidad de la clase, puede reducirse si tenemos al frente una persona que tiene una disposición y tiene una empatía. Estamos en el campo de las comunicaciones, que de alguna manera puede conectar a esa persona y puede engancharse, puede hacer que esta disposición crezca y pueda comprender todos esos contenidos que sin lugar a dudas son importantes. Entonces, algo que señala la literatura también es que este humor permite que esa distancia que normalmente se plantea entre profesor y alumno pueda reducirse. Entonces el humor, la buena disposición, la risa hace que tal vez exista una conexión mucho más cercana entre lo que es la labor del docente y el alumno. Ahora, también es bueno señalar que mucho va a depender el criterio, el sentido común del docente para justamente plantear esas bromas, porque no hay que olvidar que está dentro de un recinto académico, ¿no? Entonces yo quería plantear, a lo largo del programa vamos a seguramente señalar algunas cosas más. Vamos a irnos a nuestro primer bloque. Les comento que nuestro programador Pedrito Arévalo ya nos tiene lista una primera canción ochentera. Ustedes saben que combinamos los contenidos con música de los años 80
y volvemos con el doctor Curbuneo en unos minutos. De un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir, y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego del atardecer. Arde la hierba. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren ver. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na 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 Tu oficina será el mundo. Estudia en USIL. Aprovecha las más de 170 alianzas con universidades en todos los continentes. Te preparamos con nuestro modelo de formación por competencias, gestión empresarial y currículo bilingüe. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Trasládate a USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Inscripciones abiertas. usil.edu.pe. Los mejores opinan de Frecuencia USIL. Pamela Bertis.
Me entusiasma mucho hablar, bueno, para toda la gente que escucha, pero hablar con estudiantes, ¿no? Que están haciendo carreras sin haber terminado la universidad, que es tan importante. Jessica Tapia. Realmente un placer estar aquí en Frecuencia USIL. Bueno, ha sido una entrevista muy simpática. Ha sido recordar un poco cómo es trabajar en radio y que sigan los éxitos. Raúl Tola. A la gente de aquí le ha ido, me parece, relativamente bien. Es decir, son personas que se han ubicado en medios importantes y que tienen una tribuna importante. Cada uno escoge sus propias alternativas. Frecuencia USIL, tu mejor alternativa en programas juveniles. Experimenta tu carrera y vive las oportunidades que USIL te ofrece. Inscríbete en los talleres vivenciales de la Universidad San Ignacio de Loyola. www.usil.edu.pe. Y continuamos con buenas prácticas docentes y ya estamos con el doctor Kurt Burneo justamente para conversar temas ligados a la investigación, a la docencia. Doctor Kurt, es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por venir a nuestro programa. A ti, Pedro, por la invitación. Y bueno, yo comenzaría haciéndole una pregunta en líneas generales. ¿Qué importancia tiene la investigación para un centro de estudios, para una casa de estudios hoy en día? Bueno, de las mayores, porque la razón de ser de la universidad es la generación de conocimiento. No se puede concebir a la universidad sin ser un ente generador de conocimiento. Y la manera de cómo se genera conocimiento es a través de la investigación. Pero de lo que se trata es que la universidad, a través de la investigación, si bien es cierto, genera conocimiento, de lo que se trata es poner ese conocimiento en valor. ¿Y cuál es el aliado natural para poner en valor el conocimiento que se genera en la universidad? Es la empresa. Por eso que es fundamental el relacionamiento de la universidad con la empresa para emprender proyectos de investigación, porque si no, de lo contrario, lo que vamos a tener son estudios que pueden ser muy interesantes, pero que van a engrosar los anaqueles o los USB, digamos. Vamos a tener colecciones de USB llenos de estudios, pero que no tienen un valor añadido. El valor añadido es ponerlo en la parte comercial, y por eso que el aliado natural es la empresa. Sin embargo, el Estado no puede subsumirse en esto, dando un marco de incentivos para que esa alianza universidad-empresa pueda caminar. Que la teoría se pueda aplicar, ¿no? Sin duda. Definitivamente. Y en ese sentido, la universidad también, no solamente al lanzar esta área del vicerrectorado de investigación, también implica una gran inversión, porque investigar cuesta. Sin duda, y además hay que considerar que los resultados de esta inversión llamada, los recursos que se aplica a investigación tienen que ser vistos como inversión y no como gasto. Exacto. Y los réditos de la investigación son a mediano y largo plazo. En ese sentido, por ejemplo, si conversamos un poco sobre lo que es el área de investigación de la universidad, el área de investigación de la universidad está conformada por lo que es el centro de investigación, lo que es el fondo editorial y lo que es la unidad de ranking. Básicamente son esos tres estamentos lo que conforman el área. Obviamente el pivote está en el centro de investigación, donde desde allí se genera la normativa que tiene que ver, por ejemplo, con incentivos para poder investigar en la universidad, donde también se empiezan a desarrollar una serie de proyectos de actividad conjunta con otras universidades o con investigadores asociados. Tenemos el fondo editorial, que viene a ser, digamos, si se quiere, la ventana de visibilidad de la producción académica de la universidad, con una serie de libros de texto que son comercializados por fuera de las fronteras de la universidad. Han estado en la Feria Última del Libro, y puedo decir con mucho orgullo también por fuera del Perú, porque hay publicaciones, por lo menos hay una ya, la primera, que editada por el Fondo Editorial, que ha sido de interés de una editorial colombiana para lanzar una versión en América Latina. Estoy hablando, puede ser un poco elegante, del libro que saqué con Fernando Labrios, Principios de Economía. Esa publicación, que en principio se sacó con el Fondo Editorial, fue de interés por Ecoe Editores, que es una editorial colombiana, para lanzar una versión para América Latina. Claro, la condición era ampliar alguna de las partes del libro, sobre todo la que está relacionada al desarrollo de nuevas tecnologías y efectos en los modelos de negocios, y la casuística. El libro Principios de Economía, que se vende en Perú, tiene casuística peruana. El libro Principios de Economía versión latinoamericana tiene
ejemplos, casos, pero casos de toda América Latina. Se adaptan a toda América. El libro ya fue impreso y ya se está comercializando. ¿Están las principales librerías también del Perú? No, ese libro no se comercializa en Perú, solamente solo en América fuera de Perú. En Perú solamente se comercializa Principio de Economía. Pero, por ejemplo, estamos hablando de la internacionalización de la producción del fondo editorial. De igual manera, editamos el primer libro en inglés de texto, Economics, que también es un libro que se está comercializando por fuera, digamos, de nuestro país. Y así sucesivamente podríamos pensar en una serie de títulos que están en cola. Lo importante es que el fondo editorial se constituye como una plataforma de exhibición de lo que es la producción científica de la universidad y que sirve para participar en ferias internacionales. De alguna manera libro, es una vitrina también donde estamos poniendo a nuestros docentes, ¿no? Y lo que están haciendo. Y en ese sentido también quería consultarle, usted ha señalado que uno de los estamentos o de las áreas tiene que ver con la unidad de ranking. Y somos conscientes de la importancia que tiene estar justamente donde está la producción. ¿Podría contarnos a los oyentes qué significa esto de la unidad de ranking, de las revistas indizadas y de todo aquello que acompaña? Con gusto. Cuando hablamos de la unidad de ranking, estamos hablando del estamento, del ente de la universidad, que lo que hace es una suerte de monitoreo respecto a la posición relativa de la universidad en distintos ranqueos que se hacen a nivel internacional. Y obviamente se hacen análisis exhaustivos respecto a los componentes determinantes de la posición en los rankings y determinando también las necesidades de mejoras en los casos que se requiera. Ahora, debo de mencionar también que cuando hablamos de la producción científica de la universidad, la producción científica en parte se da a través de los libros de texto, pero sin embargo también tenemos que parte de la producción científica se da a través de la publicación de papers en revistas arbitradas, en revistas indizadas, lo cual, lo digo también quizás con mucho orgullo, es un trabajo en el cual los investigadores tenemos que dedicar varias horas al día, digamos, para sistematizar información, procesarla, establecer una suerte de networkings con otros investigadores que están trabajando temas parecidos a los de uno, intercambiar información, y el resultado final es una propuesta de papers que se envía a una revista arbitrada y que después de, a veces de varios meses, hay la respuesta por parte del editor en el sentido que la revista el paper ha sido admitido para ser publicado. Habría que explicarle simplemente a muchos de nuestros oyentes que cuando hablamos de revista, de este documento arbitrado, estamos hablando de pares profesionales que se encargan de hacer una revisión y de darle una conformidad, ¿verdad? Y que son anónimos. ¿No? Y obviamente los estándares, digamos, dependen del cuartil en el cual está la revista. Las revistas arbitradas se dividen en 4 cuartiles. Obviamente las de primer cuartil son los que tienen los niveles de exigencia mayores, segundo, tercer y cuarto cuartil. Y la universidad, dicho sea de paso, a través del área que dirijo, ha establecido un programa de incentivos para todos aquellos docentes, digamos, que publiquen papers en revistas arbitradas. Son incentivos económicos que están en función del cuartil en el cual se encuentra la revista, y de igual manera existe un fondo de investigación que sirve para financiar proyectos que los docentes pueden presentar al Vicerrectorado de Investigación para que sean financiados por la UCIL. Es decir, hay un gran estímulo para que la gente se dedique a investigar y que sepa que esto es inherente a la actividad docente, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también nos estamos preocupando por capacitar a los profesores. Actualmente hay un diplomado de investigación científica, digamos, que se da las competencias a nivel básico a los profesores, pero también hay hay 2 módulos a nivel poco superior, donde damos competencias un poco más sofisticadas, y la idea es no solamente preparar a nuestros profesores para que investiguen, sino para que sean asesores de investigación, porque no hay que olvidar que de acuerdo a la nueva ley universitaria, para obtener el grado de bachiller se necesita presentar un trabajo de investigación, una tesis. Entonces, por un lado necesitamos capacitar a nuestros alumnos para darle las competencias investigativas, pero necesitamos que tener asesores de investigación, porque la gran demanda por asesores de investigación se va a producir de aquí a 4 años, cuando salga la primera promoción de alumnos que ingresaron a la UCIL
bajo los alcances de la nueva ley universitaria. Y es bueno precisar que ya tenemos un primer grupo de graduados del diplomado, sí, ¿verdad? En las próximas semanas se va a graduar el primer grupo de profesores del diplomado de investigación científica. Y recordándole a la gente que este es un diplomado gratuito, sí, básicamente, que lo único que tiene que hacer el profesor es cumplir justamente con la asistencia y con los trabajos y con todo aquello que demande el curso, ¿verdad? En honor a la verdad, lo que hemos hecho es, el curso es gratuito, pero como dicen a veces los gringos, se necesita que el profesor asista y apruebe los cursos. Exacto, un compromiso. Porque si no asiste o se aprueba los cursos, desafortunadamente tiene que devolver a la universidad el monto de la inversión hecha. Exacto. Porque le está quitando el sitio a alguien que podría hacerlo mejor. Entonces, se trata de alinear incentivos y con mucha fortuna está esto funcionando adecuadamente. Digamos, tenemos un caudal de casi 200 profesores que están involucrados en el diplomado de investigación científica y como bien mencionas, Pedro, en las próximas semanas se va a graduar la primera promoción del diplomado de investigación científica. Ok, doctor, usted sabe cómo es el tiempo, nos vamos a una pausa y volvemos con el segundo y último bloque con el doctor Kurt Burneo, al cual estamos agradecidos por haber presentado esta información tan importante en Buenas Prácticas Docentes. Nos vamos con otro tema ochentero. My luck's like a buck.
Tu oficina será el mundo. Estudia en USIL. Aprovecha las más de 170 alianzas con universidades en todos los continentes. Te preparamos con nuestro modelo de formación por competencias, gestión empresarial y currículo bilingüe. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Trasládate a USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Inscripciones abiertas. usil.edu.pe. Los mejores opinan de Frecuencia USIL. Pamela Bertis. Me entusiasma mucho hablar, bueno, para toda la gente que escucha, pero hablar con estudiantes, ¿no? Que están haciendo carreras sin haber terminado la universidad, que es tan importante. Jessica Tapia. Realmente un placer estar aquí en Frecuencia USIL. Bueno, ha sido una entrevista muy simpática. Ha sido recordar un poco cómo es trabajar en radio y que sean los éxitos. Raúl Tola. A la gente de aquí le ha ido, me parece, relativamente bien. Es decir, son personas que se han ubicado en medios importantes y que tienen una tribuna importante. Cada uno escoge sus propias alternativas. Frecuencia USIL, tu mejor alternativa en programas juveniles. Experimenta tu carrera y vive las oportunidades que USIL te ofrece. Inscríbete en los talleres vivenciales de la Universidad San Ignacio de Loyola. www.usil.edu.pe. Bien, continuamos en Buenas Prácticas Docentes con el doctor Cururneo. Y saliéndonos un momento de la investigación, aunque esto está siempre ligado a la investigación, sabemos, doctor, que usted también es docente de nuestra casa de estudios. ¿Podría contarnos qué curso enseña y qué significa para usted la enseñanza? Y lo voy a ligar al tema que hemos propuesto hoy. Sí, claro. Justamente el humor. Sí, claro. ¿Para usted es importante la risa, el buen humor, crear un ambiente con sus alumnos? Sin duda, yo en realidad, a pesar que no estoy obligado a dictar clases en la universidad por la responsabilidad académica que tengo, dicto porque me gusta. Dicto un bloque de macroeconomía en la carrera de economía. ¿Cómo hacerles? Y es un desafío, pero dicto también un curso de finanzas para personas del programa doctoral en nutrición, que les han programado un curso de finanzas empresariales. Bueno, si vamos a hablar un poco de la experiencia, yo creo que lo es fundamental el humor. O sea, es combinar el humor, pero el humor, digamos, en el debido contexto, porque muchas veces creo que lo importante de los profesores, y esa es una de las ventajas enormes de los estudiantes aquí en la USIL, acá se tienen profesores que no solamente son teóricos, sino gente que desarrolla profesionalmente en la práctica. Entonces se puede combinar teoría y práctica. Y muchas veces, para poder ilustrar los casos prácticos, uno tiene que ponerle una dosis de humor para que sea mucho más atractivo al alumno, para capturar la atención, y en parte los comento quizás al aire para relajarse uno mismo. Exacto. Entonces uno se disfruta, uno se distiende, y de esa manera fluye mucho más las ideas que cuando uno está quizás con un poquito más de tensión, con quizás los problemas de la vida cotidiana. Yo dicto clases probablemente porque es una forma de relajarme, y es una forma también de sentirme útil. Porque llega un momento en la vida, yo tengo 54 años, donde uno dice, bueno, has acumulado algo de conocimiento, es bueno que lo transmitas a los que vienen detrás tuyo. Y debo mencionar a pie de página que yo soy profesor de hace 22 años. Entonces, esto como que es un tiempo bastante importante donde uno ha transmitido conocimiento, no solamente la parte teórica, sino la experiencia profesional. Y eso yo creo que es la manera de cómo se enriquece verdaderamente la transmisión de conocimiento per se. Y ha visto el tránsito de los cambios, porque hace 22 años usted no tenía proyector, no tenía ecran y no tenía una audiencia con tantos estímulos como el smartphone. Sí, claro. ¿No? Uno hacía la presentación, claro. Y sin embargo ahora uno no necesita presentación porque simplemente lo googlean a uno y esto ya le sabe uno toda la historia, ¿no? Y justamente yendo al hecho de crear un ambiente, el humor y la risa, qué importante es, porque también engancha y el alumno siente y se siente identificado con la clase, está atento, porque qué difícil es lograr la atención hoy de los chicos, ¿no? Sí, a veces también el tema que hay algunas partes de los cursos, en mi curso por ejemplo hay mucha parte de matemática, y entonces a la hora de modelar matemáticamente las cosas como que es la parte farragosa, pero siempre mi mensaje es las matemáticas son solamente una herramienta para poder entender la economía. Alguien puede saber resolver modelos sofisticados, inclusive ahora se hacen con apoyo de programas computacionales, pero lo que se obtiene como resultado de un modelo
Eso no es conocimiento. Lo que es conocimiento es interpretar el resultado. Y esa es la parte analítica y esa es la parte más laboriosa en cuanto a lo que es la formación. Ahora, también es importante mencionar que en las clases uno tiene que tener momentos de distensión, pero hay momentos en los cuales uno tiene que decir a los chicos, pónganse atentos porque esto es importante. Y yo lo admito, de vez en cuando a veces una lisura bien dicha y en el momento oportuno y sin llegar a exageraciones, no es para nada malo, al contrario. Yo sé que quizás por idiosincrasia nuestra, a veces un carajo bien dicho, por ejemplo, o jocosamente puesto, como que levanta los ánimos. Pero ya es fruto esto de la experiencia. Quizás esto no está escrito en los libros y es un poco resultado, digamos, de los trucos que uno tiene, ¿no? Sí, claro, sí. porque uno va generando también tips, formas, un método de enseñanza, ¿no? Y hay que distinguir, por ejemplo, los alumnos de pregrado con los alumnos de posgrado. Yo he enseñado, por ejemplo, alumnos de maestría, alumnos de doctorado. Seguramente y entonces que algunos el contexto son mayores es distinto, que usted sin también. duda. Entonces hay que contextualizar las cosas. Inclusive hay que ver la idiosincrasia del público, del alumnado. Cuando yo estuve trabajando en el BIT durante 3 años en Washington, hubo un tiempo en donde yo estuve dictando algunas clases para los alumnos del MBA de la Universidad de George Washington allá, y eran alumnos internacionales. Entonces uno tenía que tener cierto cuidado con ciertas bromas o ciertas menciones porque podrían ser tomadas en sentido expreso y por lo tanto afectar susceptibilidades. Entonces hay que mirar mucho el público. Ahí hay un tema de idiosincrasia, pues, sin ¿no? duda. Doctor, lamentablemente por el tiempo quiero ir cerrando algunas consultas. Bueno. Usted, ¿cómo combinar en este caso? Usted ha sido ministro, es una persona públicamente conocida. Que a veces quisiera no serlo tanto, ¿eh? ¿Cómo combinar ese aspecto cuando usted es docente? Porque muchas veces justamente este tema del humor y de la risa en el aula hace que se reduzca esa distancia. El alumno ve al profesor y tiene incluso temor de participar, pero más si el que me enseña es el ministro, o es el ministro actual, o fue el ministro. Entonces, ¿cómo ha llevado este manejo de ser una figura pública, un ministro, al terreno del aula, su llegada a los alumnos? Generar confianza, que haya una relación horizontal. A veces, por ejemplo, solamente por generar un poquito de humor, a veces les hago las preguntas en inglés, por ejemplo. Yo sé que ahora están aprendiendo inglés, les ayudo, bromeamos un poco y les digo al final, no se preocupen, digamos, si se equivocan, porque todos metemos la pata. El único que no puede meter la pata en clase soy yo. Pero después ustedes van a aprender así porque yo aprendí así como ustedes. Entonces se genera una relación mucho más horizontal que es muy favorable, digamos, para esa relación entre alumno-profesor. Yo creo que a partir de mi experiencia podría decir eso. Exacto. Y además que los alumnos al final de la clase sientan que terminaron sabiendo más de macroeconomía que lo que sabían al principio. Exacto. Y si eso se complementa con las lecturas, cartón lleno. Pero yo lo diría así, la cuestión fundamental de la relación alumno-profesor es tratar de ser lo más posible horizontal dicha vinculación. Bueno, entonces nos quedamos con esta última parte, lo importante que es este nivel de, vamos a decir, cercanía al alumno y entender que finalmente somos humanos y nos podemos equivocar. El único que no se puede equivocar es el docente a la hora que instruye. No, y decirles también claramente de que cuando pueden haber situaciones en las cuales uno no tenga la respuesta, pero yo les he dicho, cuanto más uno sabe de algo, uno es cada vez más consciente de cuán ignorante era al principio y por lo tanto le hace con más facilidad decir, no sé, pero voy a investigar. O vamos a investigar con el alumno. Exacto, y decirle simplemente, a mí no me gustaría ser tan público porque es tan delicioso irse a comprar el pan, digamos, en pijama, digamos, sin ningún problema. Listo, doctor, le agradecemos mucho, ha sido muy enriquecedor para este programa y bueno, esperemos que no sea la última vez que nos visite. No, cuando me inviten estaré aquí. Entonces nos vamos a un bloque y volvemos. Ya está con nosotros el profesor Miguel Lo para conversar sobre prácticas docentes, pero también conversar sobre el mundo del marketing. Muchas gracias.
Frecuencia UCIL. Tu oficina será el mundo. Estudia en UCIL. Aprovecha las más de 170 alianzas con universidades en todos los continentes. Te preparamos con nuestro modelo de formación por competencias, gestión empresarial y currículo bilingüe. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Trasládate a UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Inscripciones abiertas. ucil.edu.pe. Bien, continuamos con buenas prácticas docentes y tenemos otro gran invitado del día de hoy. En esta ocasión nos visita el profesor Miguelo Rodríguez, en este caso coordinador de la carrera de marketing, un profesor que ya tiene una buena cantidad de tiempo acá en la UCIL y es bastante conocido por los alumnos incluso de comunicaciones porque llevan también marketing. Miguel, qué gusto tenerte por acá. Espero que no sea la última vez que nos visite. Y el tema de hoy, el tema que hemos propuesto, es la importancia del humor y la risa en la práctica docente, en el aula universitaria. Tras bambalinas, Miguel nos contaba que él había escrito, tenía escritos al respecto, pero ¿es importante? ¿No es importante? ¿Qué piensas? Bien, okay, gracias por la invitación, don Pedrito. Sí, había hecho una breve descripción de cómo nuestros docentes utilizan ciertos factores, uno de ellos el humor. Y creo que el humor, según ellos describían, lo consideraban como quizás no importante, pero sí casi con el mismo valor de las otras características, como por ejemplo el grado de afectividad, el grado de experiencia, conocimiento, llegada del alumno, y el humor estaba incluido, ¿no? Y es importante, sí, es tan importante como los demás detalles, ¿no? Pero no quiere decir que sea lo único y exclusivo. Eventualmente se usa el humor como para terminar de una explicación, ¿no? Una especie de cierre. Particularmente en tu clase, porque tú dictas y en tu experiencia docente, el humor, la risa, ha servido para que la transmisión de conocimientos pueda darse de una manera más efectiva. ¿O no necesariamente? Sí, no, porque puede convertirse, dependiendo cómo se utilice, puede al final ser un distractor, ¿no? Me doy cuenta que cuando algunos docentes, para contextualizar la clase o el tema, utilizamos anécdotas, aparentemente me da la impresión, ojalá que no sea cierto, prestan más atención a las anécdotas que a la transmisión de los conceptos, al entendimiento de los conceptos. Son algunos los que hacen el debate y prestan la debida atención, mientras los demás se siguen distrayendo con sus adminículos electrónicos actuales y modernos, ¿no? Pero eso ocurre. Ese es un reto que justamente lo conversábamos también con el doctor Burneo, nuestro anterior invitado. ¿Cómo hace el docente de hoy? ¿No? Porque si uno enseñó hace 15 años, se enfrentaba a otro tipo de estudiante que no tenía los estímulos de hoy, pero tenemos hoy un estudiante que tiene, si no es su smartphone, tiene su tableta, y si no es la tableta, tiene otro adminículo que no permite justamente de alguna manera estar atento. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo es en este caso, compartir tu experiencia, pero en general, qué es lo que tú sugieres se debería hacer, o esta problemática tiene alguna solución para el docente? A ver,
Casos que me han ocurrido es continuo como muchos y hasta ahora no encuentro cuál es la metodología o el método mejor, pero hago lo que en marketing se llama y lo que es comunicación integral de marketing, las ventas personales. Me acerco al alumno y pregunto si es algo importante o urgente, ¿no? Ese es uno, lo comprometo a formar parte de la clase también, diciéndole es importante, ¿quién te incomoda? Por favor dile que no te pueden distraer, y lo involucro, ¿no? Dependiendo también de la clase, porque hay momentos en los cuales no puedo cortarla porque los que están atentos no se merecen una distracción, pero cuando hay tiempo sí me dedico y me dirijo personalmente, o en todo caso, como ha ocurrido varias veces, hago un silencio pleno. Y qué curioso, ¿no? Las personas que están distrayéndose con ese adminículo electrónico, como que se sienten observadas, levantan la cabeza y es verdad, todos les están observando porque se está distrayendo. Ahora, de ahí a llegar a recursos un poco violentos, fuertes, dramáticos, creo que no, porque eso es lo que hay, ¿no? Eso es, y se vive con eso. Probablemente hay una brecha generacional, en mi caso. No se vayan a asustar, pero yo empecé a enseñar hace 40 años, cuando mi hijo recién había nacido, y el mayor, y no había pues esas distracciones, ¿no? Habían otras distracciones mentales. Y en lo particular, ¿tú te has acercado a alguna de esas herramientas tecnológicas, Miguel? Sí. ¿Crees que el docente tiene que acercarse definitivamente? Sí. Definitivamente, tiene que estar ahí, tiene que hablar en el mismo idioma. Es más, nosotros en marketing hay un nuevo instrumento que es el marketing digital, ¿no? El marketing electrónico, y no nos queda más remedio que utilizar. Es lo que más o menos hace como 20 años también el marketing directo, no más, 30, el marketing directo estaba muy de moda, ¿no? O hace 35 el telemarketing. Tenemos que utilizarlo, ¿no? Hay una corriente dentro de la pedagogía, dentro del que señala que el profesor debe también aprender a desaprender. Sí. Y eso cuesta, ¿no? Sí. O sea, abandonar nuestra zona de confort. Ahora mucho más rápido que antes. Mucho más rápido que antes. Los cambios son mucho más abruptos. Y en ese sentido, por ejemplo, tú tienes 40 años enseñando, pero seguramente que esos cambios han involucrado también cambios en ti. ¿Y cómo podrías tú señalar en tu ámbito de acción, que es el marketing, ha evolucionado también, supongo yo, la temática, como en comunicaciones, que hoy enseñamos comunicación digital y otros ámbitos, community manager, manejo de redes sociales? Dentro del marketing, la evolución supongo que ha sido grande en cuanto a las temáticas. Hoy un profesor dicta de repente temas que hace 10 o 15 años no. En tu caso, ¿cuál ha sido, digamos, la cantidad de cursos? ¿Qué cursos hoy, novedosos cursos que tú estás dictando? ¿Cuáles han sido la sumatoria de esos cursos que has hecho durante todos estos años en la UCIL? Bueno, en la parte conceptual sigue siendo lo mismo, lo que es concepto. Lo que ha ayudado mucho es la tecnología, y estamos en la carrera tenemos cursos que van con la tecnología. Es más, en marketing siempre se ha comentado, ¿no? Los dos grandes vectores y tendencias, como por ejemplo son la globalización y la tecnología de la información y comunicación. Son dos grandes vectores que van con la carrera de marketing, y eso lo dijo el señor Teodoro Levitt hace cerca de medio siglo, ¿no? Los dos grandes vectores que van con la sociedad en este entonces son la globalización y la tecnología de la comunicación e información. Tenemos cursos adaptados, como por ejemplo comunicación en internet, tenemos publicidad en internet, tenemos comercio electrónico, tenemos e-commerce, es el nombre que tenemos nosotros, marketing electrónico, publicidad interactiva, que son instrumentos nuevos que hay que utilizarlos y saberlos usar, ¿no? Sin perder, ¿no?, la parte conceptual, ¿no? El mensaje, la audiencia objetivo, el qué decir, el cómo decir, eso siempre se va a enseñar, ¿no? Solo que ahora tenemos que hacerlo de acuerdo a la modernidad. Es más, nuestros alumnos, que probablemente algunos cometan el pecado de ser de acá a 30 años docentes, también tendrán que asimilarse a nuevas tecnologías de acá a 30 años, que no sabemos cuáles son. Y ellos van a tener que lamentarse. Les van a tocar cambios todavía más rápidos. Más rápido. Sí. Porque evidentemente algunos alumnos me preguntan, profesor, pero ¿por qué cambian la malla? ¿Por qué cambian los cursos? Y es que porque se adapta también a los cambios que se dan propiamente en la vida. Miguel, y en cuanto a los egresados que ustedes tienen en la carrera de marketing,
en este caso, supongo que uno de tus más grandes o uno de los orgullos que debes tener como docente es ver a ese egresado desarrollándose en el mundo. ¿Concuerdas que ese es uno de los, vamos a decir, premios que puede recibir el docente, que ver a un egresado exitoso, a un egresado que superó al maestro? Sí, por supuesto. Además, yo también me he encontrado con mis profesores después de mucho tiempo y les he experimentado, ¿no?, esta situación. Y en mi caso no hay muchos, porque todavía son pocos los que estamos formando, pero sí, hay mensajes, hay una que otra saludo, pero es la gratificación que uno tiene, ¿no? Son una especie de hijos adicionales que nos da la naturaleza y tenemos que sentir orgullo y satisfacción de lo que están haciendo. Nos causa más orgullo y satisfacción cuando la carrera es mucho más rápida que en otros casos, ¿no? Sí, afortunadamente es una satisfacción que tenemos los docentes, más que los padres a veces, ¿no? Tenemos más hijos que nos generan orgullo que los pocos hijos que pueden tener. ¿Hay un paralelismo entre la paternidad y la docencia? Bastante. ¿Hay semejanzas? Bastante, sí, bastante. Hay que saber cuándo engreír, hay que saber cuándo exigir. ¿Pregonar con el ejemplo? Definitivamente. Y en marketing más todavía, no puedes tú ser diablo predicador, ¿no? Y la mejor forma es lo que haces, ¿no es cierto? Lo que haces, definitivamente. Y en marketing nos obliga mucho, ¿no? O sea, propuesta de valor, posicionamiento. Nosotros los docentes, cada uno, no lo sabemos, pero tenemos un posicionamiento en la mente de nuestros consumidores, que son nuestros alumnos. Una de esas formas, una expresión del posicionamiento puede ser la chapa que nos han puesto, ¿no? Claro. Y probablemente sea una muy buena. Yo incluso doy fe de que las mejores chapas o sobrenombres que se han puesto han sido a mis compañeros de la promoción del colegio, que han pasado ya mucho tiempo y aún perduran, y le digo, qué buena chapa, ¿no? y supongo que varios de los docentes también han generado love marks, ¿no? Sí, o todavía. Sí. O sea, hay profesores respetados y queridos que han generado una marca supongo yo, como en todas nuestras carreras, porque también podemos decir que en comunicaciones tenemos docentes que ya son toda una marca y que pasan a una cuestión racional ya por una cuestión de una fidelización sentimental, emocional, ¿no? Uno siente, y quizás lo ha sentido usted también, profesor Pedro, cuando dice, profesor, y estamos acabando el curso, ¿y usted qué cursos más enseña? Exacto, ya esa pregunta, bueno, a uno le da algo bueno hecho, ¿no? Hay una buena ruta ahí. Y finalmente, porque el tiempo es oro en la radio también, Miguel, simplemente una pregunta que hemos planteado en anteriores programas. ¿El docente nace o se hace? Hay de los dos. A mí me gustaba enseñar desde muy pequeño. Saliendo de la universidad yo quería enseñar, imagínense. Yo propuse a mi director de programa académico de ese entonces, déme una cátedra, la cátedra de física, ¿no? Yo estudiaba ingeniería, pero hay que desarrollarlo, ¿no? Yo, a pesar de tener esta vocación, seguí estudios doctorales aquí en la universidad en educación, y hay que lograr. Ahora aprendí, ¿no? El docente actual no tiene por qué enseñar lo que sabe, sino tiene que enseñar lo que debe enseñar, y eso hay que aprenderlo. Y eso requiere una metodología, también, ¿no? Sí, dentro del terreno de las competencias. Bien, entonces nosotros le agradecemos a Miguelo. Nos vamos a un último bloque, Pedrito, para volver con algunas conclusiones del programa. Es un bloque rapidito, no tenemos mucho tiempo, y gracias, Miguel, esperamos que no sea la última vez. Gracias a mí. Volvemos. There's nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel and soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around.
inside as well. You got me turning up and turning down, I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. I got your picture, I'd like a million of them around myself. I want the doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down, I'm turning in, I'm turning right, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. No sex, no drugs, no wine, no women, no fun, no sin, no you, no wonder it's dark. Everyone around me is a total stranger. Everyone avoids me like a cyclone ranger. Everyone. That's why I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Los mejores opinan de Frecuencia USIL. Pamela Bertis. Me entusiasma mucho hablar, bueno, para toda la gente que escucha, pero hablar con estudiantes, ¿no? Que están haciendo carreras sin haber terminado la universidad, que es tan importante. Jessica Tapia. Realmente un placer estar aquí en Frecuencia USIL. Y bueno, ha sido una entrevista muy simpática. Ha sido recordar un poco cómo es trabajar en radio y que sean los éxitos. Raúl Tola. A la gente de aquí le ha ido, me parece, relativamente bien. Es decir, son personas que se han ubicado en medios importantes y que tienen una tribuna importante. Cada uno escoge sus propias alternativas. Frecuencia USIL, tu mejor alternativa en programas juveniles. Bien, continuamos con la parte final de este programa que vamos a terminar con unas breves conclusiones al respecto sobre lo que hemos planteado sobre el buen humor y la risa en la práctica docente universitaria. La risa, el buen humor, un ambiente agradable, distendido, provoca en términos generales una buena actitud de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje. Humaniza al docente y genera la participación afectiva, consciente o inconsciente, intencional o involuntaria, tanto del alumno como del profesor que estamos haciendo referencia. Ahora, por supuesto que no se trata de que el trabajo en el aula se vuelva un festival de risas. Eso creo que debe quedar muy claro. Ni una reunión de amigos donde se pierda esa sana distancia que debe existir entre un docente y un alumno. Se trata de aprovechar esta energía y este dinamismo justamente para optimizar el aprendizaje. Particularmente, soy un convencido que el buen humor, como todo en la vida, en una sana dosis, con criterio, con sentido común, respetando a los estudiantes, siempre va a generar
un mejor aprovechamiento. Lo hemos hablado tanto con el profesor Miguel Lo hemos hablado con el doctor Kurt Burneo, y ellos han podido dar su experiencia de lo que significa en el aula crear un buen ambiente. Entonces, creo que tenemos que tenerlo claro. La risa es connatural, es inherente al ser humano. Sin embargo, a la par que vamos creciendo, vamos perdiendo esta gran capacidad de reír. Reírse es natural. Un bebé a las 36 horas de nacido ya está riendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no debemos perder nuestro buen sentido del humor, porque eso reduce esa distancia entre profesor y alumno, ayuda a que el aprendizaje sea mucho más llevadero. Espero que de alguna manera podamos ayudarlos, tanto alumnos como docentes que nos escuchan, con estos temas, a poder realizar mucho mejor esa labor docente. Quiero terminar este programa felicitando por el Día del Periodista a todos mis colegas, a todos mis alumnos, a nuestro programador Pedrito Arévalo, a nuestro productor Juan Carlos Guerrero y a todos mis colegas de la UCIL de la carrera de Comunicaciones. Un feliz Día del Periodista. Sigan con esa gran responsabilidad que tienen. Bueno, volvemos la próxima semana con más invitados y más temas y con sugerencias, como siempre, en Buenas Prácticas Docentes. Hasta el jueves.